¿Cómo están? Hoy quiero compartir con todos ustedes qué es lo que realmente significa tener una mente abierta o una mente cerrada. Tenemos muchas veces ideas equivocadas y pensamos que una mente abierta es aquella persona que acepta muchos elementos de la vida que para otras personas son prohibidos o van contra la moral o contra los principios. Y aquella persona que es una mente cerrada, algunas veces la denotamos como aquella persona que se encierra en sí misma, que no se da la oportunidad para poder conocer más ámbitos de la vida. Ahora yo quiero explicarte qué es lo que significa realmente una mente abierta o una mente cerrada. La mente abierta se dirige principalmente a nuestro hemisferio derecho y la mente cerrada está compuesta por nuestro hemisferio izquierdo. Nuestro hemisferio izquierdo es aquel que se preocupa mucho más por el conocimiento, por buscar las respuestas a aquellas cosas que suceden en la vida. Le interesa más la cosa y no el todo. El hemisferio derecho es el que está más conectado con la parte espiritual. Como seres humanos somos cuerpo, materia y espíritu. Por lo tanto, no podemos dejar de lado la parte espiritual. El hemisferio derecho es aquel que conecta con la otra persona. Es aquel que no ve solamente una parte, sino que también ve el todo. No le interesa la silla, sino que le interesa cómo se siente el poder sentarse en esa silla. Experimenta, va en busca de la experiencia. El hemisferio izquierdo es todo lo contrario. Es aquel que se fija simplemente en la materia, en qué es lo que está buscando y empieza a buscar muchas respuestas. Este hemisferio izquierdo empieza a generarse creencias en nuestra mente y es la narrativa que poco a poco nos vamos haciendo de nosotros mismos. El hemisferio izquierdo empieza a etiquetar. Nos etiquetamos a nosotros mismos diciéndonos que no podemos, que a lo mejor somos tardistas, que no somos inteligentes, que no podemos aprender, que no nacimos para el estudio, que no podemos generar un trabajo, que no podemos emprender, que no somos creativos. Y también nos hace etiquetar a otras personas como el aburrido, el perezoso, el que no logra sus objetivos, el que no hace nada. En cambio, el hemisferio derecho es aquel que nos permite ver más allá. No ve y no se fija simplemente en el error, sino que más bien ve a la persona en otra dimensión. Es donde se nos desarrolla la parte de la empatía. Tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro y poder sentir el sufrimiento o el descontento que esta persona tiene. Es importante que los dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, no quiero que nos confundamos o que pensemos que uno es mejor que el otro. Los dos son importantes. Pero cuando se da la verdadera riqueza de un ser humano es cuando logramos conectar el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Es decir, el hemisferio izquierdo que está enfocado en conocer, en descubrir, en investigar, cuando lo conectamos con el hemisferio derecho nos permite tomar decisiones un poco más congruentes y nos permite llegar a respetar la dignidad de la persona. Porque no solamente estoy juzgando a un ser por una acción que cometió o por algo que yo pude percibir, sino que voy más allá, voy a observar más allá. Estos elementos son importantes que los conozcamos y que nos autoevaluemos para identificar cuál de los dos lados está predominando en nuestra vida. El hemisferio izquierdo es aquel que nos hace quejarnos de todo. La queja, aquello que siempre estamos tristes, que siempre estamos incontentos, inconformes con lo que estamos haciendo. En cambio, el hemisferio derecho es aquel que siempre ve el lado bueno, las posibilidades. Cuando viene una dificultad o un problema, siempre está dispuesto a descubrir qué aprendo de esta situación, a qué me lleva esta situación. Cuando se logra conectar los dos hemisferios, es ahí donde nosotros podemos encontrar las respuestas correctas
a las situaciones que nosotros queremos resolver. Estos elementos son sumamente importantes en la vida, sobre todo cuando nos dedicamos a formar a otras personas. Estoy hablando en el área educativa, en el área del docente. Qué importante es el poder conocer e identificar qué tipo de hemisferios es el que predomina más en un educador. Estamos etiquetando a un estudiante, estamos viendo solamente el error que éste está cometiendo en el salón de clase y estamos dejando de lado a lo mejor todo el contexto que hace que este estudiante pueda tener ese tipo de conductas en nuestro salón de clase. Si somos padres de familia, si nos enfocamos mucho al lado izquierdo, es cuando nosotros empezamos a exigir a nuestros hijos cosas meramente puntuales, pero nos olvidamos que son personas y que como personas se van desarrollando y van aprendiendo en cada una de sus etapas de crecimiento y de aprendizaje. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar tanto el hemisferio derecho como el hemisferio izquierdo. Es importante también que cada uno de nosotros empecemos a evaluarnos, a autoevaluarnos y descubrir que necesitamos un equilibrio entre estos dos hemisferios. El hemisferio derecho, como les digo, es aquel que nos conecta con el espíritu. Es cuando nos auto descubrimos, cuando tenemos esa necesidad, esa ansiedad de poder conocernos y descubrir realmente quiénes somos, qué queremos ser, cuáles son los propósitos, los objetivos que queremos lograr en nuestra vida. Al hemisferio izquierdo solamente le interesa el lograr un propósito, pero no lo que hay detrás del propósito, es decir, le interesa el qué, pero no le interesa el ser. Por lo tanto, es importante unificar estos dos hemisferios. Cuando lo llegamos a unificar, es ahí donde también nosotros podemos desarrollar en nuestros niños, en nuestros jóvenes, en nuestros estudiantes, lo mejor que son de ellos como persona, sacar lo mejor de ellos. Es por eso que quiero en este video darte a conocer la importancia que tiene el que conozcamos cómo funciona nuestro sistema, cómo funciona nuestro cerebro y que podamos también conocer que todo ser humano somos personas creativas, tenemos la capacidad de desarrollar nuestros dos hemisferios, es decir, tú puedes aprender si tú quieres, tú puedes ser empático si tú quieres, pero tienes que lograr equilibrar estos dos hemisferios para que puedas lograr tus objetivos. Como te digo, en el sistema educativo es sumamente importante el poder conocer cómo funciona nuestro cerebro, de qué manera le estamos hablando a nuestros estudiantes, de qué manera le estamos abordando y empezar a aprender como educadores, como docentes, como padres de familia, a identificar cuál de los dos hemisferios predomina más en nuestro día a día, en nuestro desarrollo y cómo podemos ir unificando esos dos hemisferios para poder lograr en sí la verdadera sabiduría. De ahí provienen las mejores decisiones, de ahí proviene la verdadera educación, esa educación que transforma, esa educación que comprende, esa educación que hace que la otra persona realmente pueda llegar a un perfeccionamiento como persona. Eso es lo que hace el sistema educativo, eso es lo que hace la educación, ver a la persona más allá del hecho de ser persona o de las acciones que éste cometa, sino lograr a penetrar y conocer realmente su espíritu y educarlo a través de la empatía. Cada persona es completamente diferente, por lo tanto no podemos etiquetar a nadie, no podemos señalar a nadie, porque cada uno de nosotros cuenta con las capacidades necesarias para poder desarrollar nuestro sistema cognitivo, pero también para poder controlar nuestras emociones. Entonces es importante que en educación
tanto docentes como padres de familia, puedan lograr unificar estos dos hemisferios y poderle enseñar a nuestros niños y a nuestros hijos cómo poder gestionar su mente y de esta manera tomar las mejores decisiones en su vida. Cuéntenme qué les parece, qué identificaron, qué tipo de mentalidad tenemos, si es una mentalidad abierta o si es una mentalidad cerrada. Y coméntenme qué tan importante es para ustedes el que esto se pueda desarrollar en la educación desde los primeros años, desde la escuela, inclusive desde nuestro hogar. Muchas gracias a todos por llegar al final de este video y suscríbanse para que puedan seguir escuchando esos temas tan importantes sobre mente y educación.